damos muchas gracias por el honor que tú nos concedes, el poder amanecer vivo. Como siempre, suelo decírtelo cada mañana, hemos resucitado, amanecimos vivos. Te damos muchas gracias porque creemos que somos testigos del cumplimiento de esta verdad que dice: yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Te agradecemos porque tu misericordia ha sido extendida. De igual manera, de todos aquellos que en este momento están escuchando esta palabra, declaramos en el nombre de Jesús que serán bendecidos. Oramos por aquellos donde quiera que se encuentren en este momento, sean ministrados a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con este mensaje que ha sido extraordinario. Recibíamos testimonios de lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo y ha sido una explosión extraordinaria esta palabra. Estamos hablando acerca de no acepto los negocios de Faraón. Estamos en el segundo planteamiento o negocio que hace Faraón y está en Éxodo capítulo 8 versículo 28, cuando Faraón, después de ver el peso del castigo que estaba sobre él, esa presión, entonces mandó llamar a Moisés y a Aarón y les propuso y le dijo: ok, vayan, sacrifiquen a Jehová en el desierto con tal de que no vayáis muy lejos. Y luego añade: orad por mí, dice el versículo 28. Entonces estamos usando este versículo para explicar que detrás de esa palabra hay un sentido espiritual muy profundo. Y recuerde que Faraón, Satanás, siempre va a querer que no te comprometas mucho en la vida del reino. Y todos tenemos que entender que la vida del reino es de compromiso, es de lealtad, de fidelidad, de seriedad, que tenemos que avanzar en la vida del reino y es de responsabilidades también. Entonces el enemigo hará que muchos tomen la vida cristiana como algo rutinario, algo como quien dice, como algo que simplemente sirve de alguna manera motivacional, digámoslo así. Usted no ve que hay personas que viven la vida cristiana. A mí me gusta ir a la iglesia, porque uno sale como tan contento, allá lo animan a uno y comienzan a hablar como si las palabras del evangelio fueran como simplemente para motivar a las personas a salir adelante de sus depresiones y sus tristezas. No lo miran como de vida o muerte. Es la única manera para nosotros entrar al reino de los cielos, recibir este plan redentor, este glorioso evangelio, y es necesario tener mucha seriedad y compromiso en la vida cristiana. Ayer hablamos del retroceso que vivió una iglesia en Hebreos 5 del 11 al 14, cuando de tal manera se hicieron tan lentos para oír que obviamente su obediencia, eran tardos para oír, entonces su obediencia obviamente se volvió muy lenta. Entonces el enemigo, es muy importante entender esta parte, el enemigo te propone para que no avances mucho. Y hace que con esto muchos cristianos se queden como en una etapa de niñez. No avanzan en madurez, avanzan en años, pero no en madurez. Y es una catástrofe terrible. ¿Por qué? Porque se convierten como simplemente asistentes, catadores, como aquellos que prueban el vino, pero no están comprometidos 100% con la visión de Dios, con lo que Dios quiere hacer, que el propósito de Dios. Entonces Faraón te propone y te dice: ok, está bien, asista a la iglesia, pero no se comprometa mucho, no vaya muy lejos. Y note esto, ayer explicamos esa parte, pero a mí me ministra mucho esta parte también, cuando Faraón pidió oración. Imagínense eso, o sea, oren por mí.
Como quien dice, oren por mí, como si estuviese arrepentido. Obviamente, pues aquí podíamos aprender que representa el prototipo de personas que piden oración, que lucen como arrepentidos, pero no a la manera de Dios. Arrepentidos, pero no a la manera de Dios. Miren lo que dice Éxodo capítulo 9. Versículo 27 en adelante. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto como salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón, escucha esto, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, note que él, cuando dijo oren por mí, se lucía como arrepentido, pero no a la manera de Dios, porque una vez que le quitaron el peso, una vez que le quitaron la presión, la plaga del granizo y todo esto y la lluvia, entonces volvió y se endureció. Aquí aprendemos algo. Hay tres tipos de personas que dijeron he pecado. Uno fue Faraón, el segundo fue Judas y el otro es el hijo pródigo. Yo le pregunto, cuando usted y yo nos arrepentimos delante de Dios, ¿a la manera de quién lo hacemos? ¿A la manera de Faraón? ¿A la manera de Judas? ¿O a la manera del hijo pródigo? Porque arrepentirse a la manera de Faraón son aquellos que no aguantan la carga que tienen encima o la presión del problema que están enfrentando, pero no están sinceramente arrepentidos. Están presionados por la crisis y dicen, ok, me rindo, he pecado. Pero una vez le quitan la presión, vuelven y se endurecen. Lo acabamos de leer. ¿Qué sucedió con esta pandemia? Usted vio, en esta pandemia la gente comenzó a hacer oraciones, hagamos esto, la gente salía a cantar por las calles y había un arrepentimiento como en el mundo entero, la gente sensible mientras estaba la presión del COVID-19. Pero una vez comenzaron a decir, ya se está mermando, quítense las máscaras y hagan esto, comenzó la gente, ok, hace tiempo no nos abrazamos, vamos a parrandear, vamos a beber, vamos a hacer esto. O sea, les quita la presión y se les olvidó el arrepentimiento. Entonces, arrepentirse a la manera de Faraón son aquellos que solo supuestamente se arrepienten cuando está la presión, cuando está la crisis, que están en problemas matrimoniales o en problemas con la familia o en problemas en el trabajo o problemas personales. Ahí sí, me arrepiento. Como dijo Faraón, he pecado. Lo acabamos de leer, dijo, he pecado delante de Dios. Esta vez he pecado. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Uno ve una clase de oración y dice, no, ese hombre está arrepentido. Pero una vez que le quitaron la presión, se endureció el corazón. Arrepentirse a la manera de Judas son aquellos que están no arrepentidos, están remordidos, que tienen un sentimiento de culpabilidad por lo que hicieron, pero no le piden perdón a Dios. Entonces Judas
dijo, recuerde que él dijo, he entregado sangre inocente. Mateo 27, versículo 4 dijo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es decir, está remordido. Usted no ve como cuando uno estaba sin Cristo, que se gastaba todo el dinero. Ahora mismo, por lo regular, aquellos que se gastan el dinero y entran en problemas con las esposas porque, como que dice, se gastaron todo el dinero y lucen como arrepentidos. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? No están arrepentidos, están remordidos por la culpabilidad, porque están diciendo, no estuvo bien lo que yo hice, pero no piden perdón a Dios. No van directamente donde Dios a pedir perdón para lograr, obviamente, y alcanzar la misericordia. Pedir perdón a la manera del hijo pródigo son aquellos que representan el verdadero arrepentimiento, porque regresan a la abundancia del Padre. De ellos Dios tiene misericordia. Miren lo que dice la Biblia en Lucas 15. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y he aquí yo perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, vuelven al corazón del Padre, entonces ellos alcanzan misericordia. Por eso cuando tú y yo nos arrepentimos, a la manera de quien lo hacemos, a la manera de Faraón, a la manera de Judas, a la manera del hijo pródigo. Es muy importante entender esto. Arrepentirse a la manera de Faraón es solo para ser librados de la presión. Arrepentirse a la manera de Judas es solo por remordimiento. Y arrepentirse a la manera del hijo pródigo es el arrepentimiento real. O sea, recuerda que Faraón te hace la propuesta de que no vayas muy lejos, de que no te comprometas tanto con la vida del reino y no profundices. Cuando hablamos de que no te comprometas, no vayas muy lejos, recuerda que cuando Jesús habló de la parábola, Jesús explicó algo muy revelador. Dice en Mateo capítulo 13, el versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó, escucha esto, porque no tenía raíces y se secó. Entonces Jesús explica la parábola, lo que significa eso. Él dice, el que fue sembrado en pedregales, el versículo 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíces en sí. Escucha esto, no tiene raíces en sí. O sea, no profundiza, vive una vida muy superficial, no avanza en la vida del reino, no busca su propio alimento, vive de espiritualidad prestada. Entonces, miren lo que dice la Biblia, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, como no tienen raíces, entonces cualquier problemita, me voy de la iglesia, aquí no hay amor, aquí no es esto. Entonces están negociando con Faraón, profundiza en la vida del reino, es 3 días de camino. No negocies con Faraón. Vive una vida mucho más profunda y toma la vida cristiana con mucha seriedad. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.